Buenos días. Hoy les vamos a hablar acerca de los compromisos éticos sobre la defensa hacia los derechos humanos. Nuestro equipo está conformado por Chávez Sevilla Griselda, Félix Ortiz Maite Guadalupe y su servidora Pérez Álvarez Andrea. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos se refieren a un sinnúmero de campos de la actividad humana: el derecho de ir y venir sin ser molestado, el derecho de ser tratado por los agentes del Estado con respeto y dignidad, el derecho de ser acusado dentro de un proceso legal y legítimo, sin ser sujeto a torturas y malos tratos, el derecho de exigir el cumplimiento de la ley y además de tener acceso a un proceso judicial y a un ministerio público que no descansen mientras que graves violaciones de los derechos humanos estén impunes, el derecho de ser, pensar, creer, de manifestarse o de amar sin tomarse como objeto de humillación, discriminación o persecución. Estos son aquellos derechos que garantizan una existencia digna a cualquier persona, entre otros. Históricamente, los derechos humanos han recibido diferentes clasificaciones. Utilizaremos la clasificación propuesta por Bedin. Los derechos de primera generación son aquellos que buscan la defensa general de la libertad de la persona humana, como libertades físicas, de expresión, de conciencia o de propiedad privada. Los derechos políticos son aquellos que persiguen asegurar el derecho al sufragio universal, el derecho de constituir partidos políticos, y estos son instrumentos fundamentales para una expansión y profundización de la democracia por su perspectiva de la participación política de los ciudadanos. Los derechos económicos y sociales son los derechos relativos al trabajo, a una remuneración justa, a una jornada de trabajo no superior a las 8 horas, al descanso semanal, a vacaciones remuneradas, a igualdad de remuneración para trabajos iguales, a la libertad sindical, a la huelga, a la seguridad social, a la educación y a la vivienda. Los derechos de cuarta generación son aquellos derivados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esos derechos incluyen el derecho al medio ambiente sano, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Compromisos éticos. La verdadera ciudadanía ideal, máximo de los derechos humanos, exige el ejercicio de los derechos y deberes. Esto significa que cada individuo debe fomentar la búsqueda y la construcción colectiva de los derechos, el ejercicio de la responsabilidad con la colectividad, el cumplimiento de reglas y de normas de convivencia, la búsqueda efectiva de participación en la política para controlar sus gobiernos elegidos dentro de principios democráticos. La participación organizada, para que las personas no sean objetos de la acción, sino sujetos de la práctica política desde la comunidad hasta el gobierno federal. Esta democracia como actitud moral implica que los diversos agentes sociales asuman una tarea de permanente reflexión y educación de la sociedad en los valores y los modos democráticos de vivir. Y la vivencia de la democracia exige una creciente organización de la sociedad civil para posibilitar y profundizar la participación de todas las personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nace por decreto del presidente Salinas en 1990. En 1992 se establece constitucionalmente como organismo descentralizado, es decir, con poder de decisión, y se le asignan competencias exclusivas de atención general o servicio público. En 1999 se constituye su plena autonomía de gestión y presupuestaria, adoptando los principios de París, expuestos en el Estatuto y Funcionamiento para Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, principios que se exponen en nuestra Constitución Política. La autonomía debe ser una característica esencial para lograr el respeto, la promoción, divulgación y observancia de los derechos humanos. La institución realza el término ombudsman, de origen sueco, de los vocablos ombud, para dar significado al sujeto que actúa como representante de otro, y man, al hombre defensor del pueblo. El ombudsperson supone, pues, ser una persona bien informada de lo que sucede en materia de derechos humanos. Su misión principal es la de proteger los derechos humanos de todas las personas, en México y el extranjero,
así como favorecer una cultura de prevención, respeto y atención a las víctimas, respetando su autonomía sin diferencias ni prejuicios. En su código de ética se enlistan algunos de los compromisos y valores de la institución, de los cuales enfatizo los tres que ustedes miran: la competencia por mérito, la integridad y la transparencia. Pues desafortunadamente, para resaltar el anterior procedimiento desasiado, lastimoso y preocupante, que ha puesto en peligro la credibilidad y la democracia de tan importante institución, luego de la elección, entre comillas, que se dio para elegir a su actual representante, la señora Rosario Piedra. Además, en el apartado cuarto del Código de Ética, la CNDH hace referencia de ser un organismo democrático con autoridad moral y además reconocida confianza. La estructura de la CNDH cuenta con 6 visitadurías encargadas de atender campos específicos, los cuales son muchos. Les voy a nada más a decir algunos puntos de cada una. La visitaduría 1 se encarga de atender presuntas violaciones a personas discapacitadas, los asuntos de la mujer, la niñez y la familia, así como dar atención a las víctimas del delito. La visitaduría número 2 se encarga, entre muchos otros aspectos, de atender e investigar inconformidades de la Administración General de Aduanas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y de la Secretaría de Educación Pública. La tercera visitaduría atiende e investiga quejas en materia penitenciaria e inconformidades, así como de instituciones de internamiento para menores de edad. La cuarta visitaduría trabaja en favor de la protección, del respeto y defensa de los derechos humanos de la población. La quinta visitaduría es responsable de brindar la atención a migrantes, del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos desde el 2007, y entre otros atiende a las situaciones del programa contra la trata de personas. La sexta visitaduría atiende posibles vulneraciones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de los derechos tendientes a satisfacer necesidades elementales para una vida digna, por ejemplo, desde la salud, la educación, la seguridad y el trabajo social. Es importante, pues, estudiarlos para enterarnos de lo que sucede y hacer nuestra propia reflexión al respecto. Por ejemplo, no se ha visto al actual ombudsperson defendiendo los derechos humanos de las mujeres indígenas víctimas de violencia, a quienes recientemente se les retiró el presupuesto que tenían destinado para atender dichas situaciones, que además se ha incrementado mucho durante la contingencia el problema de la violencia doméstica, de la violencia contra la mujer. Además, recientemente la representante mencionó no saber, cuando se le preguntó, que están matando a los periodistas en México, lo que deja pues mucho que desear y que cuestionar acerca de dicho organismo. Gracias. Una vez que mis compañeras definieron qué son los compromisos éticos de los derechos y quiénes están encargados de verificar que estos se cumplan, es importante que hablemos del rol que nosotros como psicopedagogos tenemos dentro de este tema. ¿Cómo es que contribuimos? Bueno, nuestro principal aporte se da a través de la educación que realizamos con los alumnos al enseñarles cuáles son sus derechos y nosotros mismos ayudarlos a que estos se hagan valer. Sin embargo, esto de lo que los queremos hablar va más allá de eso. Se trata de que nosotros como personas y respetando la ética de nuestra carrera debemos ser coherentes con aquellos que quieren ser atendidos por nosotros.
consideramos que existen valores fundamentales para el cumplimiento de dichos compromisos. Y aquí le mostramos cuáles son algunos de ellos. Primeramente tenemos la honestidad, y es que nosotros debemos ser claros con el trabajo que podemos hacer, además de saber distinguir cuando se está presentando una situación que ya no nos corresponde y dirigirla con la persona que sea correspondiente a ella. El siguiente valor que tenemos es la tolerancia, que nos ayuda a entender que todas las personas son diferentes, tienen diferentes creencias, tienen diferentes tipos de vida, y si bien algunas pueden coincidir con las nuestras, las demás que no son así deben de ser respetadas. Y por último, la libertad, que esta es muy importante, ya que nosotros sembraremos bases firmes en nuestros alumnos para que ellos tengan la libertad de tomar sus decisiones a partir de un pensamiento crítico donde ellos no se vean reprimidos por sus pensamientos. Es importante que consideremos que respetando principalmente estos valores podremos respetar los derechos de los demás, siendo una persona éticamente comprometida primero con nosotros mismos para poder respetar a los demás. Muchas gracias por su atención y aquí están nuestras referencias que utilizamos.